está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, reciban un calurosísimo saludo el día de hoy. No sé hoy por qué vengo tan emocionada, pero quiero realmente saludarlos de una manera muy especial y dejarles muy claro mi absoluto aprecio y mi absoluto agradecimiento por haber sido tan juiciosos en esta clase y en este proceso de aprendizaje. Tengo estudiantes como Birney. ¿Cuál es el apellido de Birney? No, pero es Málaga. Es Cau Málaga, óyeme, excelente estudiante, y como ella tengo otras estudiantes que han dado un muy buen rendimiento, a pesar de que a veces me imagino que bajan la guardia y dirán, bueno, esto lo voy a hacer un poquito más sencillo, un poquito menos elaborado, pero son muy buenos estudiantes que yo espero no bajen la guardia, sino que sigan progresando en su nivel de exigencia y demostrando que realmente tienen la vocación y las ganas para ejercer esta profesión tan importante como es la licenciatura en Pedagogía Infantil. Además que es muy importante, muy chévere eso, profe, que te Qué pena rindan contigo, yo no tanto. te había saludado. Ay, hola querida Muy buenos días, profe, profe. ¿cómo estás? Por favor, qué pena, no la había saludado. Ya me mete el tiempo, ya está acostumbrada a que yo esté acá. ¿Cómo están, muchachos? Sí, muy chévere ver eso y ver todo lo que se esfuerzan. Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Este ha sido un curso en el que realmente los trabajos han sido buenos. Por lo menos los han investigado, los han leído. A mí me interesa que aprendan, que comprendan y que pongan en práctica. Hubo personas que, por ejemplo, en el trabajo de los dones de Freud, hicieron aportes adicionales, a lo cual estoy muy agradecida porque se ve que no es solamente leer y escribir, sino que también tienen un altísimo grado de motivación y creatividad. Y de eso se trata esto, porque el docente que no es creativo, no, Dios santo, se pegó al tablero y de ahí nos salimos, ¿no? Y ahí quedó. Ok, listo, vamos a nuestras diapositivas entonces, vamos a tratar de manejar la clase, pues de que nos alcance el tiempo de la mejor manera. Entonces esta es nuestra pregunta para el día de hoy. Ustedes van a decir, ups, yo tal vez no he escuchado sobre eso nunca en mi vida, tal vez la primera vez, o tal vez sí lo había escuchado. Profe, tu turno. ¿Qué conoce usted acerca de la metodología Reggio Emilia? Ok, suena como nombre de mujer, aunque no, Sí. ¿cierto? ¿Qué conoce usted acerca de la metodología Reggio Emilia? Pues resulta que en pedagogía infantil, adicionalmente a la metodología de Montessori, también hay una metodología muy usada, que es la metodología Reggio Emilia, una metodología muy novedosa, que apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren que no es tan vieja, tendencias relevantes en la educación infantil. No es tan vieja esta tendencia de Reggio Emilia y es una tendencia que ha facilitado otros modelos pedagógicos aplicados en Colombia, como por ejemplo el modelo que aplica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así que bueno, aquí donde ven su docente la aprendió porque tuvo algún contacto con formación a madres comunitarias en algún momento de la vida y allí escuchó acerca de Reggio Emilia. Inicialmente yo creía que era una señora. Y así como Montessori, no, pues como María Montessori es una señora, pues Reggio Emilia es una señora. Pues no, no señores. Reggio Emilia es una ciudad italiana. Es una ciudad que quedó muy devastada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler vino y arrasó y acabó con todo y dejó sus tanques tirados allí, sus tanques de guerra. La mayoría de hombres de la ciudad fallecieron, solamente sobrevivieron los más ancianos, y la ciudad quedó repleta de madres y niños. Las madres tenían que buscar sustento y no tenían con quién dejar a sus niños. Así que a partir de allí algunas madres muy innovadoras empezaron a tomar todos estos tanques de guerra, los desvalijaban, buscaban las partes que podían vender o que podían hacer útiles. ¿Para qué? Para encontrar o acceder o construir una especie de jardín infantil en donde dejar sus niños durante el día mientras ellas buscaban el sustento diario. A partir de ahí aparece la escuela Reggio Emilia. Inicialmente no se llamaba así. Obviamente era solo un jardín infantil que las madres fundaron para traer a sus niños, que eran demasiados. Era una ciudad repleta de niños solos, unos con sus madres, otros absolutamente huérfanos. Entonces nace en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Su pedagogía se basa en la escucha. Menciona algo muy bonito, se llama los 100 lenguajes. Y su principal promotor es Loris Malaguzzi, un periodista y educador, que le terminó dando el nombre a esta metodología porque era un jardín especial, y ya les voy a decir por qué.
y le dio el nombre en 1945 allí en la ciudad de Reggio Emilia como Reggio Emilia porque pues era el nombre que le pertenecía al jardín infantil de la ciudad. Pero entonces, profe, una pregunta, bueno, yo sé que la vamos a andar, ¿y había quien los cuidara o...? Hubo que buscar, ¿sí?, un espacio y unas madres que se iban a dedicar al cuidado de estos niños, de todos los niños que se habían quedado huérfanos o niños que habían quedado solo con su mamá. Es decir, todas entraron en ese momento, la mayoría de las madres de la ciudad entraron en esa circunstancia de o consigo el alimento o me quedo con mi hijo. Así que había que buscar en dónde dejarlo mientras ellas buscaban su sustento. Y entonces apareció la idea de encontrar los recursos. Lo primero que hicieron fue acabar cuanto tanque de guerra encontraron para vender sus partes o para usar lo que pudieran sacar de ahí. ¿En qué? Cositas que les pudieran dejar para que ellos se entretuvieran, para que jugaran, ¿sí?, allí en el jardín donde los iban a dejar. Así que estas madres tan creativas, a partir de elementos de los tanques de guerra o elementos de guerra, empezaron a diseñar juguetes y los dejaban allí en el jardín infantil que diseñaron para que los niños tuvieran algo que aprender durante el día mientras ellas iban a trabajar. ¿Con qué sostenían el jardín? Porque también era alimentación, también era los útiles o lo que necesitaran para el aseo, o también era las herramientas con las cuales les iban a enseñar a los niños o iban a promover el aprendizaje. ¿Con qué lo lograban? Ya les dije, buscando elementos de guerra que hubiera quedado tirado, lo que pudieran vender para conseguir el dinero, o lo que pudieran usar para transformarlos en juguetes o elementos que hicieran posible el aprendizaje. Wow. Entonces, podía haber perfectamente una puerta de un tanque de guerra convertida en un tablero, o podía haber un arma convertida en una flauta, o podía haber cualquier cosa que les pudiera servir a los niños allí en ese espacio. Loris Malaguzzi llegó en 1945 y vio ese espacio tan bonito y tan organizado, porque no era algo al azar, no era el típico jardín en donde yo dejo a mi niño para que le den de comer, lo duerman y lo entretengan, sino que las madres ya habían empezado a trabajar espacios de aprendizaje muy similares a los de María Montessori. Entonces les dejaban ciertos espacios para jugar, ciertos espacios para aprender, ciertos espacios para aprender a tener normas de vida o hábitos, por ejemplo, lavarse las manos y ese tipo de cosas, y los iban ubicando en ciertos lugares. Cuando Loris Malaguzzi llegó y encontró esa sabiduría de vida tan especial en donde pocas madres terminaban criando a los hijos de todas, mientras las demás iban a trabajar, él le dio un toque un poco más relacionado con la pedagogía, porque él traía los conocimientos de Vygotsky, traía los conocimientos de Piaget, traía los conocimientos hasta de Froebel, no sé, él traía mucho conocimiento, él era educador, él era un docente, un maestro, y él viene y dice, bueno, a esto lo que le falta es teoría. Entonces le vamos a poner un nombre y vamos a terminar de aplicar Piaget, Vygotsky, mejor dicho, vamos a tratar de sacar todos esos elementos teóricos que yo traigo y los vamos a aplicar con estos niños. Porque prácticamente el jardín era la ciudad, pues, porque eran demasiados niños. Así pero mucha estrategia, o sea, nosotros somos las madres y las mujeres en general somos muy estrategas, ¿no? Sí. O sea, o resolvemos o esperamos o vamos y hacemos algo. Exactamente, es que las mujeres siempre estamos en disposición de hacer, ¿sí? Nosotras no nos dejamos vencer, y eso ocurrió en esta ciudad. Ya no había un padre de familia que las acompañara y que trajera el sustento, había que buscar la estrategia, y lo hicieron, construyeron un jardín infantil, y a partir de allí apareció el proyecto Reggio Emilia, así se denominaba la ciudad. Este proyecto es un proyecto para educación preescolar básicamente, pero es aplicado hasta tercero o cuarto de primaria. Este proyecto es un método de aprendizaje. Es un método de aprendizaje en donde el maestro es la persona que acompaña, que guía, que descubre con el niño el mundo. El maestro es un coaprendiz, es decir, él está aprendiendo al mismo ritmo del niño, como nos pasa a las madres cuando tenemos el primer hijo. Estamos prácticamente aprendiendo para poder enseñar. Sí. En Reggio Emilia, el docente no tiene por qué ser un experto en términos de aprendizaje, porque tiene que ser consciente de que todos los niños son diferentes, son diversos, que no todos aprenden de la misma manera y que no todos aprenden al mismo ritmo. ¿El objetivo cuál es? Ofrecer una alternativa pedagógica que busque el desarrollo de las potencialidades del niño. Entonces, que si al niño le gusta el fútbol, pues vamos a desarrollar el fútbol o la actividad física. Que si al niño le gusta la pintura, pues vamos a desarrollar la pintura y las artes manuales. Que si al niño le gusta leer, pues vamos a enseñarles cuentos y a desarrollar su creatividad. No se trata de que la madre se siente a trabajar con cada niño,
Se trata de que la madre enriquezca su entorno para que el niño tenga acceso individual a todos los elementos que van a potenciar sus capacidades y que cuando tenga una duda pueda acceder a ella para resolverla. Entonces no se trata de dar educación personalizada, se trata de brindar las herramientas para que el niño acceda a los elementos y descubra, aprenda y tú le puedas dar orientaciones para que lo continúe haciendo. El objetivo en Reggio Emilia inicialmente era que los niños superaran los traumas que les había causado la guerra, así que el espacio que había allí era un espacio rico en juego y rico en afecto, porque la idea era sacar a los niños de todas estas dificultades, estos traumas que le deja a uno, es que nos deja a los colombianos, porque muchos colombianos venimos de espacios de guerra, donde presenciamos tomas guerrilleras o cosas como esas. Así que estos niños tenían ese dolor tan vívido que el hecho de estar en estos ambientes les disminuía sus traumas y sus dificultades psicológicas. El papel del docente en Reggio Emilia, aquí que hay que tener muy en cuenta, que si a nosotros no nos gusta leer, formarnos en forma permanente, se nos hace un poco traumático ser licenciados, que jartera, tener uno que... Me están exigiendo mucho. Sí, no es esta la metodología a aplicar, porque el rol del docente en Reggio Emilia es de continua formación. Entonces hay que estar leyendo a Piaget, hay que leer un poquito más a Vygotsky, hay que leer hay que leer todo lo que podamos en términos de elementos teóricos, epistemológicos de la pedagogía. Hay que tener una permanente disposición para el aprendizaje y documentación de tendencias pedagógicas, y hay que aprender a investigar. Y aprender a investigar es, cuando yo noto algo diferente en mi niño, encontrar el porqué. Y si tengo que ir a revisar elementos teóricos que me asesoren, hay que ir a revisar los elementos teóricos y a desenvolver todas esas herramientas teóricas que yo tengo como docente que me pueden dar una razón, una luz de por qué mi niño está presentando ciertas dificultades. Entonces, ¿qué pasa con el docente? El docente que no le gusta leer, el docente que no le gusta hacer, el docente no está para Reggio Emilia. Yo, por ejemplo, tengo en una institución donde he trabajado, me gusta mucho leer, entonces yo iba mucho a la biblioteca y me encantaba ver al vigilante de la biblioteca. A él lo dejaron ahí y no lo volvieron a mover de ahí, lo dejaban ahí. Yo creo que el jefe era un buen jefe y se dio cuenta de él, que él era vigilante, pero él aprendió a leer porque él mismo me lo contaba, que en la institución lo obligaron a que tuviera el bachillerato y ahí aprendió a leer. Y empezó en la biblioteca y la bibliotecóloga lo logró enganchar, como esa magia que tienen las buenas bibliotecólogas, y él leía. Y empezó con 1 o 2 libros y se disfrutaba la biblioteca y uno se sentaba con él a hablar de los libros y generaba una crítica y una construcción y los gozábamos. Correcto. Entonces ahí es donde uno tiene que ver que muchas veces se necesita el aprendizaje, se necesita la motivación, pero también se necesita la disposición. Él se dejó enseñar, él no dijo no, yo no puedo, sino que Martica supo cómo llevarlo y le fascina, y entonces uno se siente, ¿qué tal el libro? No, mira, pues es que esa es la actitud que debe tener el docente en Reggio Emilia, de fascinación por la lectura y de fascinación por el constante aprendizaje. Todos los seres humanos estamos en constante aprendizaje y aprendemos de la vida, aprendemos vicariamente, observando a otros, aprendemos porque nos inscribimos en un programa de educación, aprendemos porque vemos la televisión, aprendemos porque estamos en redes sociales, pero ojalá nuestro aprendizaje sea el oportuno, el que es, el pertinente, ¿cierto? Esa es la actitud de un docente en Reggio Emilia. Volvamos por favor a las diapositivas. Entonces, Reggio Emilia tiene una base importantísima. Digamos que es como una premisa súper importante. Vamos a ver si la puedo ampliar porque no veo, profe. ¿Es acá, profe? Sí, ahí. Listo. La amplías y si quieres reducirla, control. No pasa. Esta premisa fundamental de Reggio Emilia se llama los 100 lenguajes. ¿En qué consisten los 100 lenguajes para Reggio Emilia? Y miren que es una capacidad que usted debería desarrollar, no solamente si se dedica a este método o no. Y consiste en lo siguiente. El niño se expresa de forma creativa en el arte, en la pintura, el modelaje, el baile, la dramatización, el canto, la narración. El niño tiene 100 y más formas de expresarse, no solamente el habla.
Así que cuando tú aprendes a leer al niño en todas sus capacidades de expresión, lo vas a conocer. No es válido el docente que está preguntando, es que ese niño no sabe hablar, porque muy seguramente el niño se está expresando de muchas otras formas y tú no lo hayas notado. Así que para Reggio Emilia, desarrollar la creatividad, el arte, la pintura, el modelaje, el baile, la dramatización, el canto, la narración, es una forma de comunicación. En Reggio Emilia no es necesario hablar súper bien o haber desarrollado el lenguaje al 100% para comprender al niño, porque el niño tiene que, aquí dice claramente, 100 lenguajes. Ay, ya entendí, 100 veces 100. 100 veces 100. Sí, 100 Entonces, veces 100. ¿A qué hace referencia el método 100 lenguajes? 100 lenguajes, Reggio Emilia, ya me estoy enredando. Cuando habla de 100 lenguajes, hace referencia a una forma metafórica relacionada con las inteligencias múltiples. Lo vamos a asociar con Gardner, porque es que Luis Mensori también hablaba de Gardner. Vamos a hablar de que todos nosotros no solamente tenemos un tipo de inteligencia, así que no es inteligente el que aprenda a leer y escribir, o no es inteligente el que sepa de matemáticas. Él tiene un tipo de inteligencia. Todos somos inteligentes en el área o en la inteligencia que manejamos con mayor habilidad. Y a eso hace referencia Reggio Emilia cuando habla de los 100 lenguajes. El niño no solamente se expresa de 100 y más formas, sino que tiene varios tipos de inteligencia o un tipo de inteligencia específico diferente al del resto de sus compañeros. Wow, muy chévere. Vamos a leer un pedacito de un poema que está escrito en torno a esta metodología y dice de esta manera. El niño está hecho de 100. El niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100 maneras de escucha, de sorprenderse, de amar. 100 alegrías para cantar y entender. 100 mundos que descubrir. 100 mundos que inventar. 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y además 100, 100 y 100, pero se le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Esperan solamente que tenga una, y es la lengua oral. ¿Y el resto qué? Ajá, uy. Aquí tengo un videíto. Qué bonito. Vamos a ver unos minutos de este videíto relacionado con Reggio Emilia, para pues que nos hagamos una idea de qué consiste. Entonces le vamos a pedir a Master que nos ponga ya el videíto y vamos a ver un poquito de él. Ok, vamos a partir de la idea de que la filosofía reyana se funda en una imagen de niño competente. Un niño con recursos desde que nace, dotado de instrumentos que lo hacen ser activo y ser curioso. Entonces, desde ese lugar vamos a asociar algunos principios o valores que están relacionados con la filosofía reyana. ¿Sí? Uno de ellos es los 100 lenguajes, ¿no? Y Loris Malaguzzi, que es el fundador de la filosofía, utiliza este número 100 como una metáfora realmente para hablar sobre las diferentes formas que tiene el niño para expresarse. Es una metáfora, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque pudo haber elegido 10, 20, 30, 1000, porque realmente el niño tiene muchas formas de expresarse. Lo que quería era romper un poco con esta idea de que solamente el niño se expresa a través del lenguaje verbal. Y que el niño solamente vale pues al momento de que empieza a hablar. Entonces, ¿cuándo empieza a hablar? Como si fuera el momento en que el niño empieza a comunicar. Exacto, ¿no? Entonces entendemos que desde muy pequeños los niños tienen múltiples formas para expresarse. Y aquí justamente en la escuela tienen tienen muchas oportunidades para encontrarse con estos lenguajes que son prestados desde el ámbito de lo plástico. Entonces tenemos el lenguaje de la música y de la pintura y el dibujo y la construcción, etcétera. ¿Sí? El segundo principio que podríamos relacionar con la filosofía reyana es la democracia. ¿Sí? La democracia se vive cotidianamente dentro de las escuelas, primero considerando que son miembros de la escuela no solamente los niños y los maestros, sino también los padres, y que cada uno aporta desde su experiencia y desde sus propios conocimientos. Participan los tres, papás, niños. Exacto, sí, y pensar en una escuela democrática es un lugar donde todos tenemos una voz. Entonces, de la misma manera como escuchamos a los maestros, también escuchamos a los niños y lo que tienen que decir respecto a las experiencias que viven, y nos sirve más bien todo lo que ellos traen para construir experiencias de aprendizaje. No todo está dicho o pensado desde la maestra, sino que hay un lugar
como de encuentro desde y un equilibrio desde lo que las maestras proponen y aquello que recogen de los niños y que más bien se convierten en experiencias pedagógicas. Y por otro lado los padres también, un lugar donde se sientan cómodos, sientan que pertenecen y donde también escuchamos sus puntos de vista. Entonces, partiendo de esta idea de democracia, uno de los momentos que caracterizan esta práctica es el momento de la asamblea, que es el momento que caracteriza el inicio de la mañana. Entonces, luego de que los papás se han retirado, en el momento de recepción de la mañana, todo el grupo se reúne en un círculo, un poco para reconocer la presencia de cada uno, y es el momento en que todos tienen el derecho de ser escuchados. Entonces, cada uno puede compartir algo, alguna experiencia que ha vivido, comparten sus ideas, y también en ese momento la maestra presenta el plan del día. Entonces, un poco comparte cuáles son las propuestas del día, y una de las maneras de organizarse es que los niños también eligen dónde van a participar. Entonces, de esa manera también los niños ejercen el valor de la democracia. Y el ambiente también revela ese valor, porque no es un ambiente terminado, sino que se modifica y reconstruye cada día de acuerdo a también las experiencias de los niños y adultos que lo habitan. Entonces, si los niños, pues, el día de hoy estuvieron jugando con el papel y lo rompieron, pues ese papel no lo botamos y mañana aparece todo el espacio limpio, sino que ese papel se presenta nuevamente como huellas para seguir reconstruyendo la experiencia. Y pues en todo este espacio los niños, desde el valor de la democracia, eligen en qué lugar o en qué contexto trabajar también, ¿no? Con qué elementos. Entonces, si van a dibujar, igual encuentran en la mesa de trabajo, pueden encontrar plumón negro y carboncillo, y plumón negro grueso y delgado también, y lápices. Siempre tiene ¿Sí? El rol del maestro también es muy importante, porque el rol del maestro cambia su rol de transmisor de información a más bien un acompañante e investigador. Lo que hace más bien es recoger lo que está sucediendo con los niños para devolver esos intereses a partir de contextos de alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, más bien diseña estos contextos pensando en ofrecer retos a los niños, espacios donde puedan también acercarse a múltiples lenguajes, donde puedan acercarse a las múltiples perspectivas. Entonces, los niños de esta clase, por ejemplo, los niños de 1, están muy interesados en todo lo que son los orificios y en tratar de introducir elementos por estos orificios. Entonces, las maestras se preguntan cómo complejizar su experiencia. Entonces, uno de ellos es tal vez ofrecerles orificios de diferentes tamaños donde ellos prueben las relaciones entre los objetos y estos orificios. De esa manera las maestras van recogiendo y van devolviendo a los niños estas propuestas. Y otra de las cosas importantes que hacen las maestras es no solamente trabajar con los niños mientras ellos están presentes, sino también ellas investigan sobre aquello que están investigando los niños. Si a los niños les interesa el sonido, las maestras se preguntan ¿qué saben ellos sobre el sonido? Para poder acompañar mejor a los niños y utilizar incluso las palabras apropiadas, ¿no? Si estamos hablando de sonido, hablamos de intensidad, de agudo, ¿no? De grave, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las maestras documentan, registran, y un poco su labor se da con los niños, ¿no? Cuando están presentes y hacen estas preguntas y toman notas y fotografían la experiencia, pero luego un momento de trabajo que también es intenso cuando no están, donde hacen una relectura de sus notas, ven los videos, ven las fotografías y diseñan los nuevos contextos. ¡Vamos! Listo, mis queridos estudiantes. Entonces, ya nos hicimos a una idea de Reggio Emilia, ¿no? ¿Cómo les irá a ustedes pareciendo en este momento Reggio Emilia? Vamos a preguntarle a la profe. Profe, ¿cómo le va pareciendo Reggio Emilia? Mi cara. Me acabo de enamorar. A mí la verdad la metodología Montessori no es que me matara mucho. O sea, cada metodología va de acuerdo a, creo, dependiendo de los gustos, la motivación y demás, pero esta me encanta. Reggio Emilia es muy bonito porque es que está muy relacionada con el área de la motivación emocional, ¿no? Y del tener en cuenta todas esas formas de expresión que hay en los niños y que uno usualmente no entiende, uno realmente no ha desarrollado la capacidad de observación y la capacidad de comprensión para identificar que el niño es más que el receptor que está allí tomando dictado. Yo estoy un poco en contra del dictado y ustedes dirán, no, pero esa profe que no es que me preocupa mucho que, por ejemplo, no se promueva a un niño a otro grado porque no toma dictados y sabe leer y escribir. Me preocupa mucho ese tipo de metodologías que tan van a terminar drásticas.
cohibiendo el desarrollo del niño, de pronto esa no es su habilidad para la vida. Lo puede hacer, pero probablemente es más bueno en otros ámbitos del desarrollo, y la idea es que el docente no cohiba el desarrollo de esos ámbitos de desarrollo. No es que no pueda garantizarle los espacios, es que el docente se niega a garantizarlos. Tiene que haber algo que el niño sí pueda hacer y con lo cual se le pueda habilitar para ser promovido. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente a las diapositivas. Bueno, las amplié, pero pues no me acuerdo cómo fue que me dijo la profe para disminuirlas, así que me toca Control control. negativo, en el signo negativo arriba. Ahí es. Ok, entonces que ahí las puedo disminuir. Ajá. O control más las puedes ampliar. Bueno, perfecto. Listo. Entonces tenemos algunas premisas relacionadas con Reggio Emilia que tenemos que trabajar de una manera más consciente. Primero, la importancia de la escucha. Es decir, en este tipo de metodología, el docente debe tener la capacidad de la escucha. No es que si el niño se me acerca, yo le diga, espere, no se cansón, siéntese allá atrás, ya ahorita viene con el cuaderno, voy por turnos. Hay que tener la paciencia para escuchar en el momento oportuno. Bien, que si el niño viene a decirme, profe, es que me están molestando, yo tenga la capacidad de darle el momento adecuado para escuchar a qué le llama el molestar y evitar que se desmotive o que sienta pues emocionalmente que ese no es su espacio. En Reggio Emilia, el uso de juguetes que le permitan explorar y crear es importantísimo. No es el uso de juguetes de pilas o que se muevan por sí solos, porque cuando el niño hace uso permanente de juguetes de pilas o juguetes que no necesitan de mayor exploración o de construcción o de elaboración creativa, el niño se convierte en un observador y su creatividad se duerme. Entonces, digamos que Reggio Emilia no está muy de acuerdo con estos juguetes muy elaborados de Fisher Price, en donde el niño solamente oprime un botón y el muñequito se mueve y ya. Reggio Emilia participa más del uso de materiales como los siguientes: papel, colores, materiales que están en el ambiente. Yo me acuerdo cuando yo era niña que jugábamos mucho con corchos, ¡Ay, sí! para hacer cositas con corchos. O que uno reunía todos los corchos, le decía al papá, necesito que te emborraches porque necesito muchos corchos. Y uno cogía como un cuadrado y los iba pegando uno a uno y luego creaba su tablero de corchos. Por ejemplo, el uso de juguetes relacionados con retazos de tela, con las botellas, con las tapitas. A mi hija la tengo coleccionando tapas de gaseosa. Yo no las dono, sino las colecciono. ¿Por qué? Para que ella vea los tamaños, los colores y para que identifique que hay diferentes formas. Entonces ella tiene un montón de bolsa con tapitas y yo le guardo sus tapitas. Es importante en Reggio Emilia, por ejemplo, la lectura de cuentos, la lectura a través de imágenes. La profesora Perdomo, Cindy Perdomo, en alguna sesión de aprendizaje de su cátedra de lenguaje, ¿cómo se le denomina? Taller de lengua. Taller de lengua. Ella hablaba del lenguaje o de la lectura icónica, de cómo se aprende primero a través de las imágenes y luego sí vamos al aprendizaje de los fonemas, del alfabeto como tal. En Reggio Emilia es supremamente importante el espacio, al igual que en Montessori debe ser un espacio muy ordenado, en donde el material esté al alcance de los niños. No puede ser que haya el desorden, el reguero por todas partes, sino que todos aprendamos que debemos colocar las cosas en el lugar en donde deben estar. Hay que darle absoluta importancia a la presencia de los padres, a los paseos al aire libre, la posibilidad de conocer el mundo que los rodea, el pasear la escuela, hacer recorridos por el colegio, cuando son colegios más o menos grandecitos en donde hay niños más grandes, por ejemplo, de niveles más avanzados como sexto, séptimo de bachillerato, hacer el recorrido, la profe haciendo el recorrido con los más chiquitos por toda la institución, mostrándoles qué queda en cada uno de los ambientes. Miren, aquí queda la rectoría. Saludemos a la señora rectora. Buenos días, buenos días. Todos esos recorridos. Y ellos son, Claro. a pesar de que se conocen en su colegio, van muy felices. Claro, porque son recorridos que le van a permitir reconocer su entorno y creativamente desarrollarse y fundirse con su entorno, hacerse parte de su entorno, no sentirse excluido del mismo. Entonces, de ahí la importancia de hacer esos recorridos. Muy bien. En cuanto a todo lo que son los 100 lenguajes y la importancia del adulto que escucha, extraje un pequeño parrafito de un documento que escribí alguna vez. Se llama Una mirada al ambiente de aprendizaje y su influencia en el desarrollo integral de la infancia. Y les quiero leer un parrafito que dice de la siguiente manera. Dice: el efecto positivo que un clima escolar amable y facilitado por adultos afectuosos
puede tener sobre la sensación de pertenencia y seguridad de los niños, mitiga las posibles circunstancias negativas del ámbito familiar y mejora la disposición para el aprendizaje académico y social. Jacob Kounin, 1970, hace referencia en este sentido a la importancia de la creación de un ambiente positivo para el aprendizaje, ¿ok? Es decir, un clima escolar nutritivo en el cual exista acceso a adultos que presten atención, que den apoyo, que generen sentimientos de confianza y respeto y sobre todo permitan la construcción de un aprendizaje integral. A través de la reflexión y el refuerzo de hábitos y valores, el adulto genera cambios significativos en las conductas sociales y personales de los estudiantes. ¿Y a qué voy con esto? Vuelvo, y por eso se los subrayé allá, mire, se los puse de colorcito, porque el maestro, el docente, que presta atención, que da apoyo, que genera sentimientos de confianza y respeto y que le permite al niño construir un aprendizaje integral, no solamente desde la lectoescritura, la matemática, la ciencia, sino adicionalmente a aprender el respeto, los valores, la importancia de saludar. Ese maestro es el maestro que realmente va a generar un proceso a largo plazo, un proceso de aprendizaje más significativo y a largo plazo en los niños. Es que nosotros somos muy importantes para los niños, ¿no? Sí, absolutamente. Es que venimos a ser un segundo padre, una segunda madre. O a madre. veces el único que tiene. O a veces el único. Por eso yo lo escribí en algún momentico por allí. El efecto positivo que un clima escolar amable y facilitado por adultos afectuosos puede tener sobre la sensación de pertenencia y seguridad de los niños, mitiga, es decir, disminuye las posibles circunstancias negativas del ámbito familiar. Puede ser que el único sitio donde el niño sea bien tratado sea la escuela y no allá el barrio ni la casa. A veces es que hasta los abuelos a veces salen de su rol de abuelos y terminan siendo tan injustos y tan agresivos con los niños. Sí. Es la escuela la que básicamente o puede salvar o puede excluir. Y por eso nosotros los docentes tenemos que concientizarnos. Nuestro rol no es excluir, nuestro rol no es maltratar, nuestro rol no es descalificarnos, porque esa es una reflexión que hacíamos con la profesora Adelaida en otro contexto, y es ¿cómo es posible que nosotros los licenciados nos descalifiquemos y no nos reconozcamos los unos a los otros? Pero sí reconozcamos otras profesiones. Ah, sí, Entonces, totalmente. tenemos respeto por el médico, tenemos respeto por el psicólogo, tenemos respeto por otras profesiones, pero no somos capaces de reconocer y agradecer nuestra profesión. No, y de hecho cuando uno va a dictar una conferencia, una capacitación, lo que sea, a otros docentes el ambiente es muy tenso. Sí. Es muy complejo, es muy difícil porque nosotros mismos no nos ayudamos, entre nosotros mismos no nos apoyamos y si tiramos supremamente duro a los otros o no prestamos atención. ¿Es esto? Ajá. A veces nos agredimos, a veces nos criticamos. ¿Por qué? Porque estamos en una actitud negativa frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a leer algunos principios importantes del método de Reggio Emilia. Entonces, el primero es la importancia de la cooperación. Entonces, en este método hay que enseñarle al niño el trabajo en equipo, la importancia de ayudarle al que viene más desventajado, ¿no? El que viene más quedadito. El que más sabe debe apropiarse de la ayuda al que más sabe, al que menos sabe. La práctica de la escucha del adulto, es decir, la disponibilidad del adulto y no del adulto al que no se le puede decir nada. Es importante tener en cuenta que esta teoría es la teoría de los 100 lenguajes del niño, no solamente el lenguaje oral, sino todo tipo de forma de expresión a través de la cual el niño se pueda comunicar con nosotros, desde las artes, desde las ciencias, desde todo tipo de situaciones, hay que tenerlo en cuenta. Profe, ¿puedo decir una cosa? Claro. ¿Puedo contarte algo? Es que en la materia de currículo, los Sí. estudiantes tenían que hacer una actividad y hay una cosa que me gustó mucho y es que tenían que hacer las preguntas a los niños. Entonces, estaba buscando rápidamente una de las preguntas que hicieron y hay un estudiante que nos cuenta y coloca: a los niños y a las niñas les llamó la atención la exploración del medio ambiente por medio del juego, donde lo que más les gustó es que todo estaba a su alrededor. Expresaron curiosidad, estuvieron en permanente interacción y esto les permitió realizar diferentes actividades como jugar, saltar, caminar, correr, moverse, contemplar y explorar el medio ambiente, las sorpresas de la naturaleza y sentir el viento y el sol.
Eso está muy lindo, está hermoso. Y me doy cuenta que esta estudiante lo descubrió a través de exponer a los niños a ese ambiente. Y eso hace parte como de la actitud que debe tener un docente en Reggio Emilia, ¿no? El perderle el miedo a explorar y a investigar qué va a pasar con los niños si yo los expongo a ese ambiente, si los llevo a explorar también. Es despertar como ese interés por la investigación con mis niños, voy a aprender al ritmo de ellos. Y generarles el impacto, ¿cierto? Es muy bonito. Quería compartírselos porque me gustó mucho. La estudiante se llama, de pronto no la conozcan, pero es Lina Joana Herrera. ¿De qué Y cabo? esa, ¿No no sé de qué cabo, voy a buscarlo, pero hizo un trabajo muy bonito. Sí. Y están creando su currículo y lo que hicieron fue salir. Y me gusta porque esto es lo que hace Está Reggio Emilia. relacionado con Entonces, Reggio Emilia. la metodología también va a impactar en el currículo. Exactamente, exactamente. Y de hecho, si ya caracterizaron, si ya tienen clara la metodología, el modelo pedagógico, qué sé yo, ellos ya pueden manejar los elementos importantes del currículo que son pertinentes a su aula, ¿no? Porque no todo el currículo es pertinente a su aula. Hay que ver realmente qué se debe desarrollar. Listo, sigamos rápidamente con la diapositiva que el tiempo se nos hace corto. Entonces, bueno, ¿qué tiene en cuenta Reggio Emilia? Una escuela comunitaria. Recuerdan que precisamente allá en Italia construyeron fue una escuela comunitaria. ¿Y a qué se referencia una escuela comunitaria? Hace referencia a que en la escuela debe haber participación no solamente de los docentes y los estudiantes y los directivos, sino también debe haber participación activa de la familia y de la sociedad. Entonces el padre debe acercarse a nuestra escuela, el padre debe integrarse en la escuela, el padre debe promover al ritmo de la escuela, no debe aislarse y quedarse por allá distante como, no, lo que enseña el maestro y no más, no, yo solamente voy a recoger las notas y no más. Y ya. ¿Por qué se relaciona con el modelo pedagógico del ICBF? Precisamente por ese rol, el rol de la escuela comunitaria. La escuela en donde no solamente hay los componentes exactos de docente, estudiante y directivos, sino también está el componente de la familia, está el componente de la sociedad, el componente de los adultos que cuidan, que protegen. El proyecto pedagógico educativo comunitario es el modelo pedagógico del ICBF, así se denomina, proyecto pedagógico educativo comunitario. Para que lo sepan las que han sido madres de los CDI, las que son docentes de los CDI. Está basado en el enfoque de desarrollo humano, a través del cual se posibilita el despliegue de las potencialidades de los niños y las niñas como seres humanos. Muy relacionado con Reggio Emilia, ¿no? Sí, demasiado, totalmente. Y es lo que estás buscando, es lo que has querido generar en ellos, ¿no? Exactamente. Se posibilita el despliegue de las potencialidades de los niños y las niñas en su ambiente. ¿Cuáles son esas características que se pretenden promover en los niños? El amor, la comprensión, la solidaridad, el respeto mutuo, la libertad, la autonomía, la ética y la estética. Esos son los principios que promueve el proyecto pedagógico educativo comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Intervienen en esa formación de principios agentes educativos, familia, comunidad y las instituciones. En este proyecto pedagógico se recopilan las experiencias y saberes implementando una intencionalidad formativa. Es decir, todo ese saber que trae la docente del CDI se le da un rango, una intención formativa. Y el propósito es conseguir el desarrollo integral de los niños y las niñas en todas sus dimensiones. ¿Sabes qué me gusta de esta metodología, profe? De que se puede adaptar más a todos los contextos de nuestro país, porque hay zonas que tienen que son muy ricas en recursos, en dinero y demás, y hay otras zonas en donde uno no tiene mayor cosa y le toca con las manos, o sea, con las uñas, conseguirse que tal vecina va a sacar esto, que tal otra hace esto, y puede generar un espacio muy bonito para los estudiantes. Y sobre todo un espacio en donde no solamente se aprenda en torno a lo académico, sino también la importancia de la solidaridad, el respeto, la autonomía, la ética, la estética, el cuidado de los otros, el cuidado de uno mismo. De eso se trata. Bueno, mis queridos estudiantes, yo creo que por hoy llegamos hasta este punto. Agradezco enormemente la participación y la compañía de la profe Adelaida, que como siempre nos ha generado realmente unos aportes significativos para nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, les quedo muy agradecida.
mi profe. Ay, profe, muchas gracias. Yo feliz de que me pidas que te acompañe. Además que, pues, a pesar de que somos diferentes en algunas cosas, trabajamos muy rico y se logra complementar mucha información y es muy agradable. Entonces, también me encanta que me enseñes. Yo, les confieso, no sabía nada de Reggio Emilia y me parece espectacular haber aprendido de esto. Me alegra mucho, profe. Encantada, mis Gracias. queridos estudiantes, hasta una próxima oportunidad. Les deseo lo mejor. Hasta luego.